Está aquí en esta mañana. ¿Cómo está, hermano? Bien. Bien. Mire, si usted no fue al campamento, no tiene por qué traer la cara que traemos nosotros. ¿Ok? Así que espero que usted esté más gozoso porque usted durmió en su cama, calientito, con almohadas secas, cobijas secas, ¿verdad? Sin zancudos, sin jejenes, sin barrilitos. No le robaron la gasolina a usted. Le robaron la gasolina al pastor, hermanos. Pero cayó la... ¿Quién fue? No lo sabemos. La gasolina bendita. Si hubiéramos sabido, seguramente la historia hubiera sido diferente. No, hermanos, sean bienvenidos. Qué bueno que está aquí con nosotros. Qué bueno que nos acompaña. Sea bienvenido. Yo sé que ya me dieron la bienvenida. Vamos, por favor, ahí a Hebreos. Vamos a dar continuidad al estudio que hemos estado llevando de este escrito, hermanos. Y vamos a esta parte del capítulo 2. La última sesión que llevamos a cabo, estuvimos estudiando del versículo 1 al 4, referente a la importancia de estar retomando el contenido que ya hemos aprendido. Pero hoy vamos a ver algo, hermano, que seguramente muchas veces usted ha pensado, pero quizá no ha indagado mucho referente a la humanidad de Cristo. Tenemos por conocimiento general esa dualidad, lo voy a mencionar de esta forma, de nuestro Señor Jesucristo en su divinidad y su humanidad. Pero pocas veces hemos preguntado o investigado por qué. ¿Por qué Dios, si es todopoderoso, por qué Dios, si es el creador de todo el universo y de todo lo que conocemos y aún de lo que no conocemos, tuvo que tomar forma humana? ¿Por qué? Bueno, en esta siguiente sección que vamos a estar leyendo y estudiando también en las siguientes semanas, hasta el versículo 18, es aquí donde encontramos esas respuestas. Vaya ahí conmigo, por favor, Hebreos capítulo 2, tuvieron lectura del 5 al 9. Déjeme leer el versículo 6. Dice ahí: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros. Padre, gracias le damos por el tiempo que nos permite poder reunirnos. Gracias porque nos permite cantarle, Señor, y a través de esos himnos, de esos cantos, poder recordar la obra que usted ha hecho para beneficio, Señor, de su gloria, y también, Señor, nosotros haber sido beneficiados a través de su gracia y su misericordia. Gracias le damos porque aún, Señor, cuando hemos fallado, aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados, aún cuando estábamos desamparados, aún cuando estábamos alejados de su presencia, Señor, y en enemistad con usted, usted en su misericordia y amor optó y le plació, Señor, enviar a Jesucristo para tomar forma de hombre y, Señor, restaurar esa relación que estaba quebrada entre nosotros y usted. Gracias le damos, Señor Jesucristo, porque fue usted el medio, es usted el medio y siempre será el único medio en quien podemos tener acceso al Padre. Gracias también porque usted derramó su sangre limpiando nuestros pecados y dando salvación a todo aquel que se arrepiente. Y gracias porque nos ha permitido hoy poder gustar y disfrutar, Señor, de la presencia de su Santo Espíritu. Y en esta tarde, en esta mañana, Espíritu Santo, le rogamos que sea usted nuevamente el que nos pueda dirigir, nos pueda dar entendimiento, comprensión de su palabra, Señor, poder aclarar quizá aquellas preguntas, aquellas dudas que tenemos en mente, pero sobre todo, Señor, entender aquella obra tan maravillosa que usted plació, Señor, en hacer en Jesucristo, para poder nosotros ser redimidos. Gracias le damos por el tiempo, Espíritu Santo. Rogamos nuevamente, sea usted el maestro y utilice este vaso solamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la escritura ahí, vuelvo a leer el versículo, dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre
para que le visites. Mira, hermano, los primeros 4 pasajes que estuvimos estudiando la semana pasada y estuvimos leyendo de este capítulo, voy a decirlo de esta forma, son un paréntesis, es un paréntesis o fue un paréntesis en el desarrollo central del escrito. Recuerde cuál es el objetivo del escritor aquí, es sobreponer o exaltar a Cristo en toda su grandeza, en toda su gloria, para que podamos entender lo maravilloso que es Él. Ahora, en estos primeros 4 versículos del capítulo 2, del versículo 1 al 4, podemos encontrar que básicamente hace como una pauta donde nos hace una exhortación a tener en cuenta lo que ya hemos aprendido de Cristo, lo que ya sabemos de Él, quién es, que está sobre los ángeles, sobre los profetas, que Él es el mensajero, y nos da básicamente la exhortación sobre el peligro para no deslizarnos, como lo dice ahí la Escritura, nuestra traducción bíblica, o no apartarnos, para no olvidar o no vivir la posición de Cristo en nuestra vida. Ahora, debemos tener en cuenta, hermano, que si Cristo es presentado como eterno, coexistente con el Padre, y a quien ha sido asignado el derecho de reinar sobre todas las cosas, surge una pregunta que no podemos evitar. Si Él tiene ese poder, si Él tiene en su mano la subsistencia de todo lo creado, de usted, de mí, de la humanidad, del universo entero, de los planetas, entonces, ¿por qué tuvo que encarnarse? ¿Por qué? Y esta siguiente sección, hermano, o este siguiente cuadro, lo voy a mencionar de esta forma, es uno de los textos cristológicos más profundos del Nuevo Testamento. Ahora, mi intención, reitero, desde un principio yo lo llegué a mencionar cuando iniciamos este estudio, no era profundizar con sus traducciones originales a grandes rasgos, sino que lo que quiero, hermano, es que usted y yo podamos empatar nuestra mente con el conocimiento bíblico del tema central de esta carta, que es en este cuadro, que es la humanidad de Jesús y la necesidad de su encarnación. Ahora, tenemos entendido y tenemos presente que Jesucristo es todopoderoso, lo sabemos. Lo hemos escuchado, lo leemos, entendemos sus atributos divinos, sus atributos inigualables, su singularidad que Él tiene como Dios. Sin embargo, siempre llega a surgir la pregunta, entonces, si Él es todopoderoso y Él fue y es y será todopoderoso, ¿por qué tiene que encarnarse? ¿Por qué? Tan sencillo, dicen algunos, que es, pastor, ¿por qué Dios no destruye la maldad y se acabó? Bueno, porque empezaría contigo y conmigo. Ahí está el más grande problema. ¿Por qué Cristo no restaura todo y listo? Bueno, porque dejaríamos de existir. Y es una problemática general, hermano, que a veces no visualizamos, pero mire, el capítulo 1, todo el capítulo 1 que ya estuvimos estudiando, básicamente se nos está demostrando que Jesucristo es superior a los ángeles y los profetas, y en esta parte, hermano, se nos explica por qué tuvo que hacerse menor que los ángeles para nuestra redención. Obviamente, la razón principal, hermano, es para la gloria del Señor. Recuerde eso, porque muchas veces hemos llegado a tomar esta idea donde pensamos que el Señor tuvo que hacerlo por nosotros. Bueno, en realidad lo hizo a pesar de nosotros, no por nosotros nada más, sino a pesar de quienes éramos nosotros, porque era para su gloria. A veces queremos centralizarnos, ¿verdad? Y en lugar de ver a Cristo como todo, queremos ver al hombre como todo. Y entonces ahí viene un problema. Porque queremos pensar que todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que hizo, fue para nuestro beneficio nada más, pero en realidad, hermano, fue para la glorificación de Dios. Ahora, se lo voy a decir de esta forma. El Señor Jesucristo, hermano, sí murió por nosotros para justificarnos, pero también para justificar a Dios. ¿Cómo? Sí, hermano. El Señor Jesucristo murió por nosotros, a pesar de nosotros, para justificarnos a nosotros, pero también para justificar el acto de Dios, la justicia de Dios, la perfección de Dios. Y a veces, hermano, olvidamos ese parámetro grande y entonces es donde viene el problema. ¿Por qué Jesucristo tomó una humanidad? Bueno, hermano, aquí encontramos, y vamos a estar estudiando conforme nos permita el tiempo en las siguientes sesiones también, las razones del por qué Cristo tuvo que encarnarse. Hoy nada más vamos a ver una. Espero poder alcanzar a terminar esa una, pero lo que yo he leído en estos pasajes, creo y considero que son 8 razones de las que nos plasma aquí.
Ahora vamos a ver el día de hoy la primera. Dice ahí Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9. Vuelvo a leer. Vaya ahí conmigo, por favor. Voy a estar repitiendo muchos de estos pasajes. Hebreos capítulo 2, versículo 5 al 9. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, este es un salmo, es el Salmo 8, el que está mencionando aquí el escritor, que ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre todas las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Pausa, antes de ver el versículo 9. Estos pasajes del versículo 5 al 8 está hablando, hermano, del hombre, de la humanidad, de lo que era el propósito original por el cual Dios tenía al hombre en la tierra. Entonces, en el versículo 9 se nos hace la aclaración de la función de Cristo. Mire, dice ahí, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, reitero, es importante aclararlo y dejar muy entendido esto, hermano, porque esto que se está hablando aquí, el versículo 5 al 8, nos está hablando del plan original previsto para el ser humano, que el hombre gobernara y cuidara de la tierra, de la creación de Dios. Ese era el propósito original del hombre. Es un recordatorio, hermano, de que el mundo en el inicio de la creación y el mundo venidero no estarán gobernados, y lo aclara ahí, por ángeles, sino por los redimidos de la sangre del Cordero. Ahora, esto es interesante porque este pasaje que se está mencionando aquí en el versículo 6 y 7 es el pasaje que se menciona en Salmos capítulo 8, versículo 4 al 6. Quiero que vaya ahí conmigo, por favor, porque sí hay una variación ahí en unas expresiones literarias, y es importante que las veamos para poder tener esa amplitud de entendimiento de lo que el escritor está queriéndonos decir. Salmos capítulo 8, versículo 4 al 6. Dice la escritura, Salmos capítulo 8, estaban en 4. Salmos 8, 4 al 6, dice ahí la escritura, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y empieza a darnos un parámetro general: ovejas, bueyes, de todo ello, así mismo bestias del campo, las aves del cielo, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Versículo 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ahora, la escritura de los Hebreos está haciendo esa aclaración diciendo, mira, este era el propósito, este era el plan que Dios tenía con la humanidad referente a la función que iban a tener, que ellos gobernaran, que ellos cuidaran, que ellos administraran la creación de Dios, no los ángeles. Ahora recuerden, no hay que perder el hilo del contexto. Aquí había una problemática con los judíos cristianos, estos judíos que se habían convertido a Cristo, que querían todavía aferrarse a la tradición de la ley, aferrarse a ciertas prácticas, y entre ello, hermano, la superioridad que ponían en ángeles, profetas, mensajeros, atalayas, y más adelante, por eso el escritor tiene que aclarar referente a la posición de Moisés. Pero aquí hace un paréntesis y dice, mira, entiende esto, el propósito que Dios tiene para la humanidad, o la tuvo con la humanidad redimida, y ni siquiera estaban los ángeles dentro de ello. No eran ellos, no son los ángeles los que van a gobernar, no fueron los ángeles los que gobernaron o administraron la tierra, era el hombre. Ese era el plan, ese era el objetivo, ese era el ideal. ¿Pero qué pasó? El pecado. Este pasaje, hermano, nos hace una aclaración muy directa. El ser humano fue creado menor que los ángeles, pero fue puesto para ser coronado en gloria. La redención, la salvación, la justificación, la gracia no es para los ángeles, es para nosotros.
Es para aquel que el Señor alcanza en su gracia, es para aquel que Dios le extiende su gracia. Génesis 1:28 nos muestra precisamente el propósito o el plan que se tenía en visión con el ser humano, que gobernara, que cuidara, que tuviera dominio sobre la creación. Pero en Génesis capítulo 3 encontramos la realidad del problema. ¿Cuál fue esa realidad? Que no vemos todas esas cosas sujetas por una razón, debido a la caída en el pecado. Ahora, pastor, ¿eso qué tiene que ver con la humanidad de Cristo? Bueno, por ahí vamos. Tiene que ver mucho. Porque es aquí, hermano, donde podemos entender el actual destino de nosotros como seres humanos y peor para aquellos que no han sido redimidos, y la humillación que Jesucristo quiso enfrentar para beneficio de la glorificación del mismo, pero también para la redención o la restauración del ser humano. El escritor Pentecostés, hermano, menciona referente al plan original de Dios, que el plan original de Dios continúa aún a pesar de la rebelión del hombre contra Dios y del fracaso del hombre al subyugar todas las cosas a la autoridad del Creador. Ahora, esto, hermano, es interesante porque el escritor está haciendo un énfasis diciendo, hey, entiende esto, date cuenta, ni siquiera los ángeles pueden sobreponerse en Cristo. Ahora, no es que nosotros podamos estar arriba de Cristo, sino que entendamos, hermano, la grandeza del Señor Jesucristo, la obra tan maravillosa que Él hizo, al punto de que Él tuvo que encarnarse con un propósito. No fueron los ángeles. Dios Padre no le dijo al ángel Gabriel, a ver, Gabriel, ¿sabes qué? Búscate un cuerpo y ve y encárnate. No le dijo a Miguel, no le dijo a Uriel, como dicen los católicos, ¿verdad? Que era el otro arcángel por ahí, Uriel, y el otro que no me acuerdo cómo le llaman. ¿Cómo? Rafael. No le dijo a ellos, vayan. No, hermano, sino que Él mismo, dice la Escritura, que Él mismo quiso despojarse a sí mismo para tomar forma de hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue la pregunta. ¿Por qué, Señor? Si tú eres poderoso, si tú no nos necesitas, si tú no necesitas nuestra adoración, porque hay cristianos que todavía piensan que Dios necesita nuestra adoración. No, hermano, nosotros somos los que necesitamos adorar a Dios para nosotros estar completos. Dios sigue siendo Dios, usted le adore o no le adore. Dios sigue siendo eterno, usted le adore o no le adore. Dios sigue siendo omnipotente, poderoso, omnisciente, eterno, esté usted o no esté usted. Y eso no lo hace a Dios malo. Lo hace perfecto. Y debemos entender, hermano, que la razón del por qué Cristo tuvo en su deseo a sí mismo, hermano, ponerse en esa posición menor que los ángeles, es para restaurar el plan que se tenía previsto para el ser humano. Esto es interesante porque mire lo que dice Hebreos 2.9. Vuelvo a leer. Hebreos 2.9. Dice ahí, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y hace la aclaración aquí, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él es el que viene a ser perfecto, Él es el que viene a perfeccionar la obra, Él es el que culmina en Él. Si ponemos los ojos en Él, recuerden, el escritor de los Hebreos está haciendo de énfasis, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el supremo, Jesucristo es el todopoderoso, es Él el que murió por ti, es Él el que dio la vida por ti, no es nadie más, es Cristo el que quiso ponerse en esa humanidad porque Él era perfecto, Él es perfecto, Él será perfecto y Él es el único que satisface la ira de Dios. Mira, hermano, el mismo contexto del versículo 8, Hebreos 2.8 nos menciona que nosotros tenemos una problemática. Dice ahí que todo fue puesto debajo de los pies del ser humano. Dice porque le sujetó las cosas, nada dejó que no fuera sujeto. Pero dice ahí, pero todavía no vemos todas las cosas que sean sujetas. No están sujetas. ¿Por qué? Por el pecado. Y es ahí donde entra nuestra solución, es ahí donde entra la clave, es ahí donde está la puerta, Jesucristo. No es Santa Cayetana, no es San Judas Tadeo, no es la iglesia católica, no es la iglesia cristiana, no es Centro Bíblico, no es el pastor Jerry, no es el pastor Moy, hermano, es Jesucristo. El único que tuvo y puede y podrá, hermano, tomar esa humanidad para que por causa, hermano, de esa obra tan perfecta y maravillosa en la cruz, nosotros podamos ser restaurados en nuestra relación con Dios. Miren,
Veámoslo de esta forma. Es por causa y a pesar de la caída del hombre, donde encontramos al Hijo del Hombre, Cristo, cumplir el diseño original perfecto del hombre. Repito, es por causa y a pesar de la caída del hombre, donde encontramos al Hijo del Hombre cumplir el diseño original perfecto del hombre. Hermanos, siendo el gobierno nuestro como humanos un fracaso, y no solamente hablo de la 4T, siendo un gobierno, hermanos, de nosotros como seres humanos un fracaso, o intentar nosotros gobernar, fracasamos por causa del pecado, hermano. Jesús vino como el perfecto y con un propósito específico: gustar la muerte por usted y por mí. Ahora podemos ver ese plan maravilloso en toda la Escritura, toda historia, toda situación en la Biblia que nos dirige a la redención, nos dirige a Cristo, nos dirige a la roca, nos dirige a aquella cruz, nos dirige al que nos redime, nos dirige al Salvador, aquel que se imputó a sí mismo, hermano, el cargo que usted y yo teníamos para que Él pagara y usted no pagara. ¿Y cómo iba a hacer eso? Tenía que humanizarse. Primera de Corintios 15, 45. No sé si lo estoy revolviendo o está dormido por el campamento, pero espero que despierte. Primera de Corintios 15, 45. Dice la Escritura: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, ¿qué dice ahí? Espíritu vivificante. Ahora, aquí nos está hablando de dos personas diferentes. El primer Adán, que usted y yo lo conocemos, lo identificamos, Adán en el huerto, aquel ser que fue puesto ahí, aquel hombre que fue creado del polvo de la tierra, que le fue dado aliento de vida para que gobernara, para que cuidara de la creación de Dios, aquel hombre que por causa de la desobediencia y de ignorar el testimonio y la palabra de Dios fue caído en pecado y se perdió la raza humana por completo. Dice la Escritura que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora, no trate de verse espléndido diciendo: ay, si hubiera yo estado en el huerto, pastor, seguramente yo no hubiera comido de esa fruta. Lo más probable es que usted se hubiera comido hasta el árbol. Usted lo hubiera macheteado, hubiera hecho leña y hasta los leones nos hubiera hecho carne asada, ¿verdad? Yo creo, porque vamos a ser realistas. Hermanos, nosotros en nuestra naturaleza tenemos una preferencia, y esa preferencia es el pecado. Por eso necesitamos a Cristo. Cristo no es un ser que está en una cajita o en una botellita donde podemos sacarlo a nuestro placer y que nos cumpla deseos y que cumpla las oraciones que yo le pido. Hermano, es Dios Todopoderoso, y Él es la única razón por la cual usted y yo seguimos de pie, y es la única razón por la cual este mundo sigue flotando en la inmensidad de la nada. Es la única razón, hermano, por la cual usted y yo podemos llegar a la presencia del Padre, porque Él fue el único que se humanizó y en su perfección puede y pudo y siempre podrá restaurar la relación entre el ser humano y Dios, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo sé que lo que le estoy diciendo no es nada nuevo para usted, pero ¿sabe cuál es el problema de a veces tener el conocimiento de lo que Dios nos ha dado? Es lo que le decía el escritor en el contexto, ¿verdad?, del capítulo 2, que solamente lo tenemos, pero no lo atendemos con diligencia. ¿Se da cuenta de la realidad? No son los ángeles, no son los profetas. Está diciendo Jesucristo está sobre todas las cosas. Ahora, aquí en 1 Corintios 15, que estuvimos leyendo, versículo 45, se nos presenta, hermano, como el último Adán a Jesucristo, que en su obediencia y por esa obediencia hasta la cruz, dice la Escritura, es coronado en gloria y en honra, porque Él cumplió a perfección, hermano, el propósito que había en la humanidad. Ahora, no me malentienda, no estoy diciendo en ningún momento que usted y yo vamos a llegar a ser dioses. Jamás la Biblia dice eso. Por ahí hay unos charlatanes, herejes, que andan diciendo que como usted es hijo de Dios, usted es Jehová Junior. Y ahí anda la gente. Y como usted es hijo de Dios, puede exigirle al Padre. No, hermano, no.
Nosotros somos creación de Dios. Y si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, que tomó forma de hombre, hermano, para nosotros poder ser restaurados delante del Padre, le aseguro, hermano, que sería imposible que usted y yo viniéramos a Cristo o a Dios. Sería imposible. Es ahí donde nuestra glorificación tiene que ser centralizada en Cristo, no en la humanidad. Es que yo quise hacerlo, pastor. Bueno, si tú quisiste hacerlo es porque Dios puso en ti el querer hacerlo. No es algo, hermano, que de repente, ¿verdad? Dice ahí la escritura del Antiguo Testamento, que no es algo que estaba en el valle de los huesos secos ahí, de repente una calaca se levantó y dijo, estoy vivo. No, hermano, estaban muertos. Fue Dios el que les dio vida. Fue Dios el que le da vida a usted. Y es Él el que ahora nos restaura. El versículo 9, hermano, regrese a Hebreos, por favor. Hebreos 2:9. Este versículo señala que Jesucristo tomó la posición de hombre. La gloria y la honra a las que se refiere este versículo son las mismas que se indican en el versículo 7, lo que sería el cumplimiento original de Dios de sujetar las cosas de la creación al hombre. Ahora, en este caso, Jesucristo aquí es presentado diciendo solamente Él pudo, solamente Él tiene ese poder ahora y solamente en Él están sujetas y subsisten todas las cosas. Vuelvo a leer, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, que dice ahí, hermano, gustase la muerte por todos. Gustase la muerte por todos. Ahora, quiero leerle estos pasajes en dos versiones diferentes. En la versión bíblica del lenguaje sencillo, del versículo 7 al 9, lo traduce de esta forma: nos creaste casi iguales a los ángeles, nos trataste como a reyes, nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste, nos diste dominio sobre toda tu creación, y Dios le dio dominio sobre toda la creación. Eso quiere decir que nada de lo creado queda fuera de su gobierno. Claro, todavía no vemos que Él gobierne, hablando del hombre, sobre todas las cosas, pero Dios nos ama y envió a Jesús a morir para salvarnos. Por eso, aunque Dios permitió que por algún tiempo Jesús fuera menos importante que los ángeles, ahora Jesús ha recibido gloria y honor en la eternidad. Nueva traducción viviente, versículo 9 lo traduce, pero lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora es coronado de gloria y honor por la eternidad. Hermano, mejor dicho, la primera razón que podemos definir del por qué Jesucristo tuvo que encarnarse, hermano, es para poder cumplir el propósito original de Dios para el hombre. Eso es. Ahora, dentro de ello, hermano, podríamos extendernos de una forma grande en un estudio y poder profundizar en la gracia, en la misericordia, en la forma del sacrificio de Cristo, en su sangre derramada, en la razón de la cruz, en la razón de su resurrección, en la razón de su glorificación. Todo ello, hermano, que va detrás y junto con la restauración del hombre, porque sin ello sería imposible, sin Cristo sería imposible. Sin su sangre derramada sería imposible. Sin su resurrección sería imposible. Sin haberse encarnado Cristo sería imposible. Pero gracias al Señor, que decidió a sí mismo, como dice la Escritura, esa palabra que siempre me ha fascinado, por el beneplácito de Dios, porque le dio la gana, porque Él quiso hacerlo. Porque Él se dio cuenta y Él sabía en la eternidad, la humanidad no puede en sí misma, está perdida en sí misma, y porque a Él le plació y en su gracia y su misericordia incomparables dijo: yo voy, para que esa ira que usted y yo merecemos y que seguimos mereciendo, hermano, no sea ya sobre nosotros.
y para que Cristo pudiera satisfacer la justicia eterna de Dios y salvarnos de la ira de Dios. No del infierno, hermano, porque usted sin Cristo va rumbo para allá. Eso está placado ahí, ya está. Cristo nos salva de la ira de Dios, de la justicia de Dios, porque esa justicia lo hace perfecto y santo a Él. Y entonces es ahí donde Cristo dice, alguien tiene que pagar. Un ser perfecto tiene que pagar, y si yo pago se restaura. Si yo pago puedo restaurar el propósito original de Dios con el hombre, esa relación que puedan tener, y así lo hace. Es interesante, hermano, cómo la Escritura nos menciona referente al Hijo. Y si el Hijo, hablando de Jesucristo, hermano, no hubiese tomado para sí mismo una humanidad, no habría sido posible que el plan divino del hombre se cumpliera. No hay forma, no hay manera. Es ahí donde la Escritura nos impulsa a nosotros y nos exhorta a nosotros a que prediquemos, a que seamos pregoneros del nombre de Cristo, porque no hay forma, no hay manera en que la humanidad pueda gozar y disfrutar de una relación con Dios sin Cristo. No hay forma, no hay manera. Usted podrá hacer buenas obras, podrá diezmar, podrá bautizarse, podrá adorar imágenes, podrá sacrificarse, podrá sajarse el mismo cuerpo hasta morir, pero sin Cristo usted está completamente perdido. En la Escritura de los Hebreos está haciendo un énfasis, que Cristo, al convertirse en carne e identificarse a sí mismo con la humanidad, solo Él fue y es capaz de cumplir el propósito original que Dios declaró para el hombre. Que Cristo gobierne sobre todo lo creado y que todo esté debajo de Él y que todo lo que hay exista por Él y para la gloria de Él. ¿Se da cuenta del Dios tan grande que tenemos? Que aquel Dios que no solamente nos creó y nos puso para tener una relación con Dios, sino que cuando fallamos, Él fue Él mismo el que sacrifica para que Él mismo sea satisfecho en sus propios sacrificios, para que usted y yo podamos tener acceso al Padre. ¿Quién hace eso? Jesucristo se identificó con la humanidad caída para redimir a la humanidad. Vivió una humanidad plena, cumplió el plan divino para restaurar el propósito de Dios en el hombre. Hermano, el escritor ahí es muy claro en lo que nos dice. Es la forma en que Jesucristo toma, o es la manera, mejor dicho, en que Jesucristo lo hace para que usted y yo podamos llegar a tener esa relación nueva con Dios, ser restaurados. No había otra manera. Para que se restaurase, para que podamos tener ese propósito original por el cual Dios nos había puesto en la tierra para relacionarnos con Él, Jesucristo tiene que tomar esa humanidad. Ahora déjeme hacer una aclaración aquí rápida. Cuando Jesucristo toma esa humanidad, no renunció a su divinidad. Simplemente Él no tomó ventaja de su humanidad para hacer las cosas de su divinidad, para hacer las cosas en la humanidad. Él era 100% hombre y Él era 100% Dios. Sufrió, padeció, pero al mismo tiempo los ángeles estaban a la espera de servirle, diciendo: Señor, da una orden para nosotros actuar. Pero el Señor dijo no. Se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo para tomar forma de hombre. Y es ahí donde podemos comprender a grandes rasgos ese pasaje donde dice que fue puesto un poco menor que los ángeles para ser coronado sobre los ángeles. Cuando leemos eso así parece un poco irónico. ¿Cómo que fue puesto debajo de los ángeles y ahora es coronado superior a los ángeles? Bueno, porque Él hizo algo que nadie jamás pudo y podrá hacer: entregarse a sí mismo, tomar forma de hombre, para llegar a la muerte en obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz, para derramar su sangre, para que todo aquel que en Él crea, dice la Escritura, sea salvo. ¿En qué Cristo cree usted, hermano? Es que los ángeles, pastor, son importantes. Sí, son importantes. Pero ni siquiera ellos fueron enviados a tomar forma de hombre para pagar el cargo que yo merezco pagar. Fue Cristo. Ahora, tengamos en claro algo, ¿no? La atención que el escritor está pretendiendo poner aquí no es sobre los seres humanos en general. Sí, es maravilloso lo que Dios quiere hacer con el hombre.
Pero eso es imposible, es inalcanzable. No podemos de ninguna forma llegar a tener una relación con Dios si no está Cristo de por medio. Y es ahí donde debemos abrir los ojos y entender lo que decía el contexto. Tienes que atender las cosas que has oído con más diligencia. No sea que deslices, no sea que te apartes, no sea que comiences a navegar y te quedes perdido allá en alta mar. No te deslices. Debemos tener en cuenta aquí, hermano, que el escritor está haciendo un énfasis, pero en Jesucristo, diciendo lo que Él hizo, a través del cual, hermano, por fin podemos cumplir el plan de Dios para el hombre, por el cual Dios nos puso a nosotros, ser redimidos, tener esa relación con Dios, tener esa comunión con Dios, para glorificarle, para honrarle, para adorarle. Ese es el propósito. ¿Cuál es su propósito que tiene en mente como cristiano? Nuestro propósito, hermano, es exaltar a Dios por la eternidad y comenzar a adorarlo en este momento. Es a causa del padecimiento de la muerte que Cristo es coronado de gloria y de honra. Y él enfatiza, la escritura aquí enfatiza, hermano, que la obediencia de Cristo a la voluntad del Padre fue lo que lo posicionó sobre toda cosa. Mire, se lo pongo desde esta perspectiva para terminar. El primer Adán desobedeció y por consecuencia la humanidad cayó en desgracia y en muerte. Pero a través de la obediencia de Jesucristo, hermano, de despojarse a sí mismo y tomar forma de hombre y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la escritura, podemos ser nuevamente posicionados en el propósito eterno de Dios sobre nosotros. No hay forma que usted pueda agradar a Dios sin Cristo. No hay forma en que usted se pueda relacionar con el Eterno sin Cristo. No hay forma en que usted pueda cumplir su propósito de ser creado sin Cristo. Puede ser religioso. Puede ser un santurrón si quiere. Puede ser un cristianoide, digo yo. Pero sin Cristo, hermano, no puede cumplir el propósito que Dios tiene sobre nosotros. Ahora, no es que Dios nos necesite y esté urgido. Ay, ¿qué voy a hacer sin centro bíblico? ¿Qué voy a hacer sin vida nueva? ¿Cómo le voy a hacer? Necesito su adoración. No, hermano, reitero, Dios sigue siendo Dios con su adoración o sin su adoración. Su adoración no añade grandeza a Dios porque Dios ya es todo grande. Su exaltación no añade poder a Dios porque Dios es todopoderoso. Su adoración no añade, hermano, magnificencia a Dios porque Él ya es magnífico. La razón del por qué la escritura nos es plasmada es para que veamos, tú estabas perdido, pero Cristo te alcanzó y Él es el que te salvó, te hizo abrir los ojos, te dio vida y restauró tu relación con Dios, tu propósito. Dice el escritor ahí, vaya a Hebreos capítulo 2, por favor. Versículo 8 y 9, póngase de pie junto conmigo y léalo conmigo. Hebreos 2, 8 y 9. ¿Lo tienen? Sí, amén. Dice ahí todos juntos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermano, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el supremo, Jesucristo es el camino. Y Él mismo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Oremos. Padre, gracias le damos por el tiempo que nos permite reunirnos. Gracias, Señor, porque nos permite recordar un poco lo que quizá ya sabemos de usted. Pero sobre todo, Señor, le rogamos que su Santo Espíritu traiga este conocimiento a una realidad viva en nosotros y poder entender el propósito que usted en la eternidad tenía con la humanidad.
pero que por causa del pecado caímos, nos apartamos, nos volvimos enemigos suyos. Pero también porque usted lo deseó y usted nos amó. Usted envió a Jesucristo a morir, a entregarse en ese cuerpo humano, para que por medio de su sangre pudiéramos ser limpios, para que por medio de su cuerpo pudiéramos tener esa compadecencia delante de usted. Y hoy que hemos sido sellados por su Santo Espíritu, le agradecemos, porque podemos entender que fuera de usted no hay nada. Y tendríamos que expresar las palabras del salmista: fuera de ti, Señor, nada deseo. Ayúdenos a poder entender, a poder comprender, Señor, quién es usted y dónde debe de estar en nuestras vidas. Gracias, porque usted fue el que restaura nuestra relación con Dios. Gracias, porque hoy podemos ver y experimentar esa vida eterna que usted nos ha dado. Y usted, a la diestra del Padre, sigue intercediendo por los suyos. Gracias, porque podemos ver todas las cosas sujetas debajo de usted, y aunque aún, Señor, falta mucho que ver, muchas cosas que experimentar en esta vida, sabemos que usted tiene el control de todo y le será dado la llave del universo entero, de la creación entera. Gracias le damos, Señor, porque en usted subsisten y existen todas las cosas. En el bendito nombre de Cristo Jesús.